Hola, buenos días, ¿me escuchan bien? Sí, muchas gracias. Bueno, les voy a invitar desde ya a abrir la Escritura, la Palabra de Dios. Acá tenemos a Dios hablando a nuestras vidas y tenemos como iglesia la intención de predicar la Biblia, libro a libro, versículo a versículo. Lo cual es una bendición, es Dios hablándonos fielmente a través de ella. Así que los invito a ir al libro de Oseas. Vamos a ir al profeta menor, el primero de los profetas menores, después de Daniel, de los profetas mayores. Ahí el primero que van a encontrar, el libro de Oseas. Vamos a ir al capítulo 8 y vamos a leer desde los versículos 7 al 14. Oseas 8, desde los versículos 7 al 14. Así que vamos a leer estos versículos y luego vamos a orar para que el Señor guíe esta enseñanza. Dice así: porque sembraron viento y torbellino segarán. No tendrán mies, ni su espiga hará harina, y se le hiciere, extraños la comerán. Devorado será Israel. Pronto será entre las naciones como vasija que no se estima, porque ellos subieron a Asiria como asno montés para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. Aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes. Porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. No los quiso Jehová. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Olvidó, pues, Israel a su hacedor, y edificó templos, y Judá ciudades fortificadas. Mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Amado Padre, Dios celestial, en estos momentos leemos tu palabra y tus palabras, Señor, nos muestran duramente cómo tu juicio cayó sobre esta nación que se alejó de ti. Y te rogamos, Señor, que tu misericordia llegue también a nuestros corazones ahora para que podamos comprender lo que tú quieres hacer frente a nuestro pecado, cómo tú quieres que vayamos delante tuyo y cómo quieres, Señor, que no caigamos más, sino que vayamos siempre con un corazón arrepentido, necesitado de ti, únicamente de tu perdón, para contemplar tu belleza y vivir en este gozo eterno, que es la salvación y que es la plenitud solamente alcanzada en Cristo Jesús. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el texto comienza diciendo: porque sembraron viento. Ya se ha dicho en las predicaciones anteriores varias veces el tema de la idolatría. ¿Y cuál es la idea acá de que sembraron viento? Algo inútil. Está comparando esta idolatría que ellos tuvieron con algo completamente inútil. Aparentemente, en verdad, aparentemente inútil. El viento se puede usar, claro, para mover barcos, se puede usar para para generar energía a través de molinos, muchas cosas. Tiene su utilidad este viento, pero acá la idea es de algo que no se puede tocar, algo que no puedes tomar y mantener en tus manos. Imagínense a alguien que sale al campo y comienza a sembrar, pero en vez de semillas no tira nada. Está completamente vacía su mano, son aparentes semillas imaginarias. Es como cuando el poeta Nicanor Parra decía: el hombre imaginario vive en una mansión imaginaria rodeada de árboles imaginarios a la orilla de un río imaginario. Pero acá un hombre real, no imaginario, un hombre real sale a sembrar semillas imaginarias. En química se habla de lo que son los ciclos fútiles, que es una palabra poco común, no dice ciclos inútiles, dice ciclos fútiles, que es la idea de cuando una sustancia A pasa a transformarse en una sustancia B, a la vez, al mismo tiempo, cuando una sustancia B se transforma en la sustancia A. Un vaso con agua congelada, con hielo,
y acá tengo un vaso con agua líquida, agua. Entonces este vaso con agua líquida lo someto a frío, congelación y se transforma en hielo. Y a su vez este vaso con hielo le doy calor y se transforma ahora en agua. O sea, suena que prácticamente quedó todo igual. Tenemos un vaso congelado, otro vaso con agua, bien. Suena ridículo, inútil, aparentemente inútil. En este ciclo fútil se gastó energía, se gastó fuerza, el calor para derretir el hielo, el frío para congelar el agua, la plata que gastaste para hacer este experimento, todas esas cosas. Entonces, lo que está pasando acá es que esta persona, claro, volvemos acá, sale a sembrar viento. Lo que está haciendo él no es simplemente nada. Él está gastando energías en esto, está gastando sus fuerzas, está caminando, cansa su brazo, se expone al sol, usa sus fuerzas para esto. Es algo fútil, no solamente inútil. ¿Hay algún problema con eso? Les pregunto yo. Son mis fuerzas, son mías. Las uso como quiero, tengo libertad para eso. Si quiero gastar mi energía en eso, estoy en mi derecho o no. Bueno, el problema es que si creemos que Dios, que Dios es el Dios de la Biblia, ese mismo Dios que habló con Moisés, que habló con Abraham, que habló con Samuel, que ahora está hablando con Oseas, debemos recordar que Dios en su ley dice esto a su pueblo. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Yo sé que más de alguno acá conoce este texto en Deuteronomio 6. Bueno, estaba ahí en la pantalla, hay un trabajo asombroso ahí. Con todas tus fuerzas. Y en Oseas, el profeta está diciendo a este pueblo de Israel que ya ha estado siglos, décadas, sembrando, gastando sus fuerzas en adorar a otros dioses, dioses que no son Dios, en buscar ayudas en naciones alejadas de Dios, en confiar en sus muros y no en Dios, en ignorar la ley de Dios. Ellos han sembrado adoración a dioses. ¿Está bien ahí? Bien. El Salmo 115, desde los versículos 4 al 9, dice lo siguiente: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres, tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, puedo seguir, no hablan con su garganta, semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Y acá está la exhortación, acá está el llamado. Oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda, Él es tu escudo. Adorar a otros dioses, en este caso todavía estamos ahí hablando de Israel, no es algo simplemente inútil. Estás invirtiendo tus fuerzas, tu tiempo, tus tiempos en que podrías estar haciendo algo mucho más provechoso para Dios, para algo que no vale la pena. Estás poniendo tu corazón, tu vida ahí. A mí no me cuesta mucho imaginarme a mí mismo ahí simplemente usando mis horas, viendo el celular en cosas que no tienen valor alguno. Puedo estar usándolo para cosas valiosas, bien sí, pero no me cuesta imaginarme perdiendo el tiempo simplemente ahí. Estamos gastando fuerzas cuando hacemos eso en no Dios, y con eso estamos rompiendo este mandamiento esencial de Deuteronomio 6, 4 y 5. ¿Y cómo reacciona Dios con eso? O sea, Dios simplemente lo ignora, a Dios simplemente le da lo mismo. El texto dice: porque sembraron viento y torbellino segarán. Sembraron cosas inútiles, bien fútiles, viendo cómo las cosas como la idolatría, yendo a políticas nefastas,
a su inmoralidad y cosecharon algo mucho más destructivo, con torbellino. Torbellino, no es simple viento. En Proverbios 22:8 dice: el que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. O sea, estamos hablando de si siembra viento, debiese cosechar viento, pero acá está hablando de cosechar torbellino. Y no es que Dios sea un tirano. Ellos llevan décadas, siglos, ya lo había dicho, llevan todos esos gran cantidad de tiempos alejándose de Dios, y Dios ha enviado a sus profetas una vez tras vez y ellos no han querido escuchar. Cuando Dios juzga un montón de años de injusticia y maldad con algo como un torbellino, no es injusticia, no es maldad de Dios, no está siendo un abusador de su poder. Está siendo justo simplemente con el pecado. Ellos fueron acumulando ira tras ira para ese día de ira y ahora están siendo juzgados por Dios cuando vienen estas naciones a invadir su pueblo, a tomar los cautivos a otras tierras lejos de su amado Israel. El texto dice: no tendrán mies, ni su espiga hará harina, ahí en el versículo 7. Que es la idea de imaginarse un campo lleno de cosechas, por ejemplo, lentejas, pero cuando comienzas a abrir esas vainas para sacar esas lentejas, te das cuenta que no hay nada. Son vainas vacías. Podría decir que esa cosecha está maldita, claro. Pero es porque la ira de Dios se está manifestando ahí. Ellos confiaban más en su capacidad de producir que en lo que Dios dijera que debían hacer con sus cosechas. Así que sus bendiciones se acabarían y si es que llegaban a tener un buen fruto, vendrían otras naciones y se los llevarían. Y no es que los extranjeros tengan la culpa acá, estas naciones de afuera. Ellos están siendo usados simplemente por Dios y más tarde pagarán también por sus pecados. Pero acá en Oseas el turno es de Israel. Estamos hablando de ellos, de Israel. A ellos les corresponde este juicio. Mira el versículo 8, ahí en Oseas. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Y ellos se estaban transformando en una presa débil, sin fuerzas para escapar, que no sabían a dónde escapar, que habían olvidado cómo es que se escapaba, que no sabían a quién pedir socorro y que solamente podían sucumbir ante el devorador de turno que estaba ahí enfrente de ellos. Israel debía ser una nación fuerte. No habría nación que se comparara a ellos. Y todas las naciones querrían tener acceso a este mismo Dios que tenía Israel. Todas las naciones, al ver a este Dios obrando en ellos, dirían: necesitamos nosotros también tener la misma fuente de poder que tienen ellos. Y entonces Israel debía responder: mira, nosotros doblamos nuestras rodillas ante el Dios Altísimo. Así que ahora ustedes también doblen sus rodillas ante Jehová de los ejércitos, ante nuestro Dios, y adórenle con un corazón sincero. Pueblo de este Dios. Israel no se veía así entre las naciones. Se veía débil, errático, confundido, patético. Las naciones lo miraban y no decían: oh, qué pueblo tan fuerte eres, qué Dios tan fuerte tienes tú. No, ellos decían: qué pueblo miserable son estos. Qué pueblo miserable, tomemos sus tierras, usémoslos como esclavos, matemos a los que no nos sirven, porque no tienen ningún Dios, no hay quien los proteja. Y tienen que andar buscando dioses en otras naciones, en nuestras naciones. Eso decían ellos. Son solamente como una vasija que no se estima. No le agradan a Dios. No le agradan a los otros pueblos. ¿Y qué haces con cualquier vasija que no te sirve? Con un vaso que te estorba, con un plato que ya no quieres. Miren, ayer celebrábamos el cumpleaños de mi sobrina. Ella cumplió 5 años. Y yo tenía
cuando estaba haciendo la predicación, no lo traje para acá, pero tenía enfrente mío todo ese tiempo un plato de torta que nos habían dado. La torta ya no estaba ahí, por supuesto, pero tenía ese plato ahí sucio, de cartón, de un color que ni siquiera me gustaba, y claro, no lo limpié todavía, creo que cuando salí todavía estaba ahí, lavarlo ya no servía, no me gustaba, y claro, básicamente ahora, y si lo dejo ahí más días se va a transformar en una cosa sumamente asquerosa. ¿Y quién lo quiere? ¿Quién quiere ese plato? Así es como, mire, yo acá conseguí una cosa muy atractiva. Esta cosa. Ya está bien, estoy buscando amigos. ¿Ok? El que quiera ser mi amigo le doy esto. O sea, no creo que sirva. Las otras naciones verían a Israel así. Así, un plato para la basura. Moisés, en Deuteronomio 4, versículos 5 al 8, decía esto. Miren, Deuteronomio 4, versículos 5 al 8. Bien, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra, en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos ¿de quiénes? De los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos. Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de ellos. Ellos debían verse como un pueblo sabio, entendido, una nación grande, y si guardaban la ley de Dios se verían así, como una potencia mundial que no atribuye su éxito al capitalismo, que no atribuye su éxito al libre mercado, tampoco al socialismo, a nada de eso, sino que simplemente atribuye su éxito, su bendición a Dios. Y dice toda la gloria a Dios. Pero se transformaron en una presa lista para ser devorada, en una vasija que dan ganas de hacerla pedazos. Yo les pregunto a ustedes, ¿estamos siendo ejemplos en sabiduría ante el mundo? ¿Estamos siendo personas entendidas de los tiempos ante este mundo? ¿Estamos siendo ahora nosotros, no Israel, sino que la iglesia de Dios, nosotros una familia grande y admirada, de la cual el mundo dice: qué admirable que eres? ¿De dónde sacan ustedes, los cristianos, sus fuerzas, su sabiduría? Donde veo que pisan ustedes, veo gozo, veo satisfacción en el andar de ustedes. Anhelo tener eso que tú tienes. Cuéntame ahora mismo, por favor, qué cosa es la que haces, de dónde viene todo eso, cuál es tu fuente para andar tan firme, tan sólido, que incluso cuando sufres, sufres, que cuando hay que llorar, lloras, pero te levantas de una forma tan hermosa. Cuéntame de dónde saliste, podrían preguntarnos. ¿Somos así? ¿O simplemente somos aburridos, amargados, uno más del montón? Y no es que el mundo tenga que aplaudir todo lo que hagamos. No estoy diciendo eso. Hay cosas que el mundo repudia del cristianismo, que se niega a aceptar, que nos trata de intolerantes cuando decimos lo que pensamos frente, por ejemplo, a las ideologías que surgen día tras día. Pero hay cosas en las que sí debemos ser aplaudidos por el mundo. Sí, nuestra fe en todo momento, nuestra fortaleza espiritual, la misericordia al desvalido, la paciencia ante las pruebas, el respeto, el gozo, el amor que nos tenemos que tener los unos a los otros, la unidad que tiene que tener la iglesia. El mundo no nos va a aplaudir cuando digamos no a la ideología de género, no nos va a aplaudir por eso, pero sí debiéramos ser como una vasija que todos anhelen tener en sus casas,
con nuestra conducta, con todo el carácter que estamos mostrando que es el mismo que tuvo el Señor Jesucristo. Y así ser sal en este mundo desabrido, así ser luz en este mundo de tinieblas. Y todo eso rodeado, cubierto hermosamente con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús muriendo por los pecadores, pagando el precio de la ira de Dios, llevando sobre sus hombros estas cargas tremendas de pecado y otorgando perdón hasta el más miserable de los pecadores, transformando vasijas horrendas en cosas hermosas, admirables, que llevan a la gente a buscarlo, que llevan a adorarlo. Seamos así. Israel dejó de ser atractivo al mundo porque se alejó de la ley de Dios. Por eso, porque se alejó de la ley de Dios, se alejó de poner su confianza únicamente en Dios. Nosotros dejaremos de ser atractivos a este mundo y nos veremos como una iglesia digna de ser destruida fácilmente. Nos veremos como que nos miran con asco, como quien pisa una cucaracha. Y si nos alejamos del Evangelio, si nos alejamos de la justicia de Dios, si nos alejamos de la gran comisión de llevar la luz de la palabra a todas las naciones, seremos así. Busquemos el Evangelio, vayamos corriendo a la cruz de Cristo siempre y seremos transformados cada vez más a la imagen de nuestro Salvador, Jesucristo. Y podríamos estar cansados, perseguidos, hambrientos, pero mientras más pequeños nos veamos, sin nuestro orgullo, sin nuestro pecado, sin nuestra vanagloria ahí estorbando, sin nada de esas cosas, el mundo verá más fácilmente a nuestro Señor Jesús. Y nos verán y tendrán hambre y sed de alimentarse de lo mismo que estamos comiendo nosotros. ¿A dónde iremos entonces? A nuestro Dios, a nuestro Señor, al Salvador y Obispo de nuestras almas. Pero vean el versículo 9, ahí en Oseas. Es completamente lo opuesto. No se parece nada a lo que yo dije. Porque ellos subieron a Asiria, como asno montés para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. Miren, lo voy a explicar. Ellos subieron a Siria. Al verse amenazados ante otras naciones, ellos no buscaron su esperanza, su fortaleza en Dios, sino que fueron a buscar a otras naciones, a pagarles impuestos a ellos, tributos a ellos, para que los protegieran. Asiria cuida de mí, porque no hay nadie que me cuide. Y así como les pagaban a ellos, dice el texto, Efraín alquiló amantes. Acá no está hablando de ídolos de oro, de bronce, de becerros, está hablando de políticas nefastas, de alianzas que Dios no aprobaba, de buscar simplemente parecerse a otras superpotencias, pero no buscar parecerse a Dios. Y finalmente esa misma nación, Asiria, es la que invadiría Israel, la que los tomaría cautivos, esa misma nación a la que ellos fueron buscando ayuda. Pero acá hay un tema geográfico bien interesante que es necesario mencionar. Generalmente siempre que una persona iba desde otro país hacia Israel, se decía que subía a Israel por un tema de altura. No tanto como Bolivia, como decimos subía a Bolivia, no, sino que, pero aún así estaba esa altura considerable que era para subir a Israel. Entonces Israel debía descender a Siria para buscar ayuda. Como dicen muchas veces los textos, descendió a Egipto, a otras naciones, descender debían. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? La idea es esta. Moralmente y espiritualmente estaban enterrados, estaban en un hoyo. Espiritualmente estaban ahí en la mina San José con los 33 mineros. En lo más profundo de la tierra. Pero acá esa es la idea, un pueblo destruido. En el momento en que más necesitaban poner toda su esperanza, su fe en Dios, ellos estiraron la mano no hacia Dios, sino que hacia un Salvador falso que los rescataría y luego los volvería a tirar a otro hoyo mucho más profundo.
Después, la idea de comparar a este pueblo con un asno montés es la de un animal que no está dispuesto a escuchar a otros, que quiere ir donde él quiere ir simplemente. Quiere comer pasto donde él quiere comer pasto. Y si alguien lo lleva a comer a otro lugar, él dice, no, yo quiero ir donde yo quiero ir. Esa era la idea de un asno montés así, que no quiere escuchar, que va donde él quiere oír. Cuando nosotros pasamos por momentos de angustia, vayamos a Dios y pongamos nuestra esperanza en Dios. No en nuestras fuerzas, no en lo que otros pueden hacer por nosotros, no en la plata que te puede dar el Estado y en sus beneficios sociales, no en simplemente escapar y pedir ayuda a quien esté ahí al acceso para que te pueda salvar sin antes ir a Dios. No digo con esto que desechemos lo que el mundo puede dar para ayudarnos. Pueden ser instrumentos de Dios muy buenos. Digo que primeramente nosotros vayamos a Dios pidiendo ayuda. Y cuando lleguen esas soluciones, esas pequeñas salvaciones, vayamos a Dios agradeciendo y adorando a Él por sus cuidados. Cuando vamos simplemente a otras fuentes de esperanza, sin Dios, ajenas a Él. Y sobre todo a buscar ayuda en donde Dios nos dice que no vayamos. Dios no bendice eso. Es simplemente fútil. No nos sirve. Pero además estás invirtiendo tus fuerzas. Ahí te estás cansando en eso. No estás sirviendo a Dios con todas tus fuerzas. Y eso es rechazado por Dios y estamos también acumulando ira cuando hacemos eso para el día de esa ira. Y es lo mismo que el profeta Oseas proclama en el versículo 10. Aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes. Ellos querían que sus vecinos aliados los ayudaran. Bien, pero miren, creo que Ezequiel, el profeta Ezequiel, en el capítulo 16 lo describe en mucho mayor detalle. Acá lo que va a pasar. Ezequiel 16, versículo 37 al 42. Ezequiel 16, versículo 36 al 42, perdón. Dice así: Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces en tus fornicaciones, y tu confusión ha sido manifestada a tus enamorados y a los ídolos de tus abominaciones, y en la sangre de tus hijos, los cuales les diste. Por tanto, he aquí, yo reuniré, nota eso, yo reuniré a todos tus enamorados con los cuales tomaste placer, es la misma idea acá que no seas, y a todos los que amaste, con todos los que aborreciste, y los reuniré alrededor de ti. Nuevamente, la misma idea. Y les descubriré tu desnudez. Y ellos verán toda tu desnudez. Y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras y de las que derraman sangre. Y traeré sobre ti sangre de ira y de celos. Y te entregaré en manos de ellos. Y destruirán tus lugares altos. Y sí, seguimos así. Derribarán tus altares y te despojarán de tus ropas, se llevarán tus hermosas alhajas, te dejarán desnuda y descubierta. Esto es terrible. Mira, saltemos al 41. Quemarán tus casas a fuego y harán en ti juicio en presencia de muchas mujeres. Y así haré que dejes de ser ramera y que ceses de prodigar tus dones. No es simplemente para destruirlos, exterminarlos. Así haré que dejes de ser ramera y que dejes de prodigar tus dones. Y saciaré mi ira sobre ti, y se apartará de ti mi celo, y descansaré, y no me enojaré más. Noten que Dios quiere rescatar a su pueblo. No quiere destruirlos, exterminarlos. No, el texto ahí en Oseas 8:10 dice, serán afligidos por un poco de tiempo. Dios quiere que ellos aprendan, que dejen de ser como una esposa infiel, que cambien y que vuelvan a ser ese pueblo que alguna vez con un corazón sincero lo buscaba. Hermanos, cuando estemos nosotros pasando por pruebas terribles o cuando Dios esté tratando con nuestro pecado, haciéndonos pagar las consecuencias de nuestro pecado,
que también pueden ser cosas que podamos considerar terribles, recordemos estas cosas. La aflicción solo será por un tiempo. Incluso si morimos en esa aflicción, incluso si morimos, ese sufrimiento no será eterno para los que estamos en Cristo Jesús. En el cielo ya no habrá llanto ni dolor. Estaremos para siempre con nuestro Salvador. Y ese es nuestro mayor consuelo en medio del sufrimiento. Estas palabras el mundo las escucha y dice, claro, ese es el opio del pueblo. La religión, esa esperanza que tienen ellos en un cielo, aquella cosa que le entregas a los que sufren para que se tranquilicen y dejen de molestarte. Y le dices, soporta el sufrimiento porque en el cielo ya no habrá llanto ni dolor. Yo no lo considero el opio del pueblo. Lo considero simplemente la realidad de nuestra esperanza en el Evangelio. Eso es. Y el mismo profeta Oseas, al proclamar juicio de Dios, también debía recordar que él, Oseas, también iba a sufrir. De hecho, los profetas sufrirían desde mucho antes, porque el mismo pueblo lo rechazaba por este mensaje que ahora llamaríamos un mensaje de odio. Ellos también sabrían que ese sufrimiento sería, aún así, con todo eso, por un poco de tiempo. Y luego el Señor consolaría sus corazones. Oseas predicaba este mensaje sabiendo que Dios los iba a juzgar. Sabía eso, pero también lo hacía con la esperanza de que ellos se arrepintieran. Pero como Israel era un pueblo terco y también ellos no escuchaban, ahora también se los va a recordar qué es el pecado. ¿Cómo llamaremos a un mundo en tinieblas al arrepentimiento sin que ellos conozcan su pecado? ¿Cómo se arrepentirán si no saben de lo que tienen que arrepentirse? Así que eso es lo que hace Oseas acá, suponiendo que el pueblo está escuchando y dicen, bien Oseas, bien, pero para ser más preciso, ¿de qué quieres que nos arrepintamos? Y claro, Oseas, sabiendo ya que lo ha repetido 700 veces, lo vuelve a mencionar. Pero la palabra de Dios es tan grandiosa, tan maravillosa que podemos encontrar cada vez en cosas que parecen simples repeticiones, tesoros, cosas, revelaciones nuevas de Dios en su palabra. Miren, Oseas 8, en el versículo 11, dice, porque multiplicó Efraín altares para pecar. Y acá está la razón del juicio, tuvo altares para pecar. Lo primero, esos altares, bien, de Efraín. Según Deuteronomio 12, versículo 5, la idea era que adoraran a Dios en el lugar de adoración que correspondía. Dios había establecido la ciudad de Jerusalén, ahí estaba el templo, y ahí tenían que ir a dar sus ofrendas. Pero como ellos estaban divididos en esto del reino del norte, ya lo he mencionado en las predicaciones anteriores todos, y el reino del sur, donde estaba Jerusalén, ahí en el reino del sur, ellos no tenían acceso, los del norte, a este templo para dar sus ofrendas, a este lugar común, sino que empezaron a levantar pequeños altares en otros lugares para hacer lo que no podían hacer en Jerusalén. Deuteronomio 12, versículo 13 y 14, dice lo siguiente: cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, que luego será Judá, ahí donde está Jerusalén, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. Si ellos hubieran permanecido como una nación unida, como un solo pueblo, no tendrían este problema de tener que estar levantando otros altares para que ofrezcan sacrificios a Dios. No estoy diciendo con esto que solamente en Jerusalén podemos adorar a Dios. No estoy diciendo eso. Lo podemos hacer en nuestras casas, lo podemos hacer acá, lo podemos hacer en todo lugar. Dios es digno de adoración en todo lugar y no lo vamos a encerrar en 4 paredes. Es imposible eso. Solo digo que estas ofrendas importantes para Dios debían hacerse, y que debían hacerse con un corazón sincero, debían hacerse donde Dios mandó que se hicieran, las ofrendas, los holocaustos,
todas estas cosas. Y era una forma de adoración importantísima para Dios, pero obviamente no la única. El versículo 12, ahí en Oseas 8, dice: les escribí las grandezas de mi ley, no sus invenciones, no lo que se te ocurrió que Dios era, no lo que a ustedes se les ocurre que es bueno, que es puro, que es limpio, que es santo. No, las grandezas que Dios dijo y que están en la ley de Dios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Pero el versículo 12 sigue con estas palabras: y fueron tenidos por cosa extraña, cosa que no les interesaba, que ya no servían. Esa ley había sido buena, claro, ellos decían, esa ley era buena para los tiempos de Moisés. No para ahora, las cosas han cambiado. Ahora en este año necesitamos a Asiria, en este año esta palabra de Dios ya no nos sirve, está obsoleta. Necesitamos a Egipto quizá, necesitamos a Baal, estos dioses, necesitamos cualquier cuestión. La idea es que Dios no es suficiente. Ahora bien, recordemos que las grandezas de Dios se puede llamar simplemente la palabra de Dios. A eso está aludiendo. Y es muy fácil caer en el error de pensar que estas palabras son un simple manual para comprender lo que debemos hacer, un manual de instrucciones, o que estamos acá buscando el mapa y viendo también dónde podemos llegar. Pero Dios no es una máquina. Dios no es una máquina que necesita un manual. Dios no es cualquier ciudad que necesita un mapa. Dios no es cualquier cosa. Dios es una persona que habla incluso, que tiene voluntad, inteligencia, emociones, una persona perfecta. Y ahora nos habla a nosotros. Y cada vez que vemos la Biblia al frente de nuestras vidas, al frente de nosotros, si no la leemos, estamos siendo como ese hijo que no quiere escuchar a su padre. Estamos siendo como ese asno montés que le dicen, aquí está el mejor pasto, pero no, él quiere ir a donde él quiere ir. No está interesado en eso. Dios ahora está hablando a nuestras vidas. Cada vez que la palabra de Dios se abre, cada vez que la palabra de Dios es leída y predicada, Dios está hablando a nuestras vidas. ¿Vamos nosotros, acaso, a despreciar la grandeza de la ley de Dios? ¿Vamos a dejar a Dios acaso hablando solo? El versículo 13 describe cómo ellos hacían sus sacrificios para buscar placer simplemente, para buscar satisfacción en esos animales que sacrificaban, que luego comerían, un exquisito asado. No era adoración. El versículo 13 dice: en los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. No los quiso Jehová. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Y finalmente Dios los castigará. Eso ya lo he dicho muchas veces. Paciencia con eso. Pero no en Egipto, a ellos, en Asiria. ¿Cuál es la idea de mencionar acá a Egipto? Recordar esa esclavitud que ellos habían tenido por tantos años, donde Dios los había sacado de eso. Dios los sacó de Egipto usando a Moisés para que adoraran a Dios. Para eso los sacó. Pero como ellos no adoraron a Dios, sino que les fueron infieles, Dios los haría volver no a Egipto, pero sí a un Egipto simbólico, que en este caso sería Asiria. Ellos fueron sacados de Egipto por la gracia de Dios, pero ahora caerían en desgracia, en la ira de Dios, yendo camino hacia su juicio, siendo claramente pecadores en las manos de un Dios airado. Paréntesis, hay tremenda predicación de Jonathan Edwards, por si les interesa, los puritanos ahí, pecadores en manos de un Dios airado, tremenda predicación. El versículo 14
tiene la gracia, o quizá la desgracia, de que menciona ya no solamente Israel, sino que también a Judá como parte de este juicio. No solo el reino del norte sería castigado, sino que también el reino del sur. Pero quiero centrarme acá en las primeras palabras del versículo para concluir. Igual lo voy a leer ahora completo, versículo 14. Olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos. Y Judá multiplicó ciudades fortificadas. Mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Quedémonos acá. Olvidó pues Israel a su hacedor. Y quiero que vayamos allá a Deuteronomio. Vamos allá a Deuteronomio. Capítulo 32. Versículo 18. Gracias, hermana. Ahí está proyectado también en las pantallas, pero búsquenlo también. Deuteronomio 32, versículo 18. Voy a leer hasta el 20. De la roca que te creó. ¿Cuál es la roca que te creó? Está hablando, por supuesto, de Dios. De la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios, tu creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo Dios, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa. ¿Cuál es el título de ellos? Hijos infieles. ¿Cuál es la idea? No lo voy a explicar por si acaso, simplemente hacer algunas preguntas. ¿Cuál es la idea de ver cómo en Oseas se está juzgando, o sea, se están cumpliendo estas palabras tan tristes de que se olvidaron de su hacedor, se olvidaron de esta roca que los creó, se olvidaron de Dios? ¿Cuál es la idea de eso? Que no caigamos en eso. No hagamos lo mismo. Que no nos olvidemos de Dios, de su justicia, de todas sus palabras, de su evangelio. Miren, leamos Deuteronomio 32 ahí también, versículo 35. Voy a leer hasta el 40. Dice Dios, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Porque Jehová juzgará a su pueblo, por amor de sus siervos se arrepentirá. Y por amor de sus siervos se arrepentirá. Y cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre, dirá, ¿dónde están tus dioses? La roca en que se refugiaban, que comían la grosura de sus sacrificios, bebían el vino de sus libaciones. Levántense, que os ayuden esos dioses, que los defiendan. Ved ahora que yo, dice Dios, yo soy, y no hay dioses conmigo. La idea es esa, Jehová uno es. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo soy Dios, está diciendo, y el único. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano, porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. ¿Cuál es la idea de ver cómo Dios juzga a Israel ahora en Oseas? Y se están cumpliendo estas cosas. Recordar que nosotros también podemos ser juzgados por eso. Y eso es para que recordemos que el único Dios que vive es Él. Y que todo lo demás cuando no está sujeto a Él es simplemente como viento, no sirve, algo que no tiene valor alguno. Recordando que en Cristo Jesús ya no hay condenación, pero Dios sí trata con el pecado en nuestras vidas, sí disciplina, está en su derecho. Deuteronomio 32, versículo 43. Y con esto vamos terminando. Dice así: alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos
y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Es un texto bien complejo, pero la pregunta que les quiero hacer acá es: ¿cuál es la idea de ver a Israel ahora acá siendo juzgado? Porque en Oseas lo que vimos fue juicio acá. ¿Cuál es la idea de ver eso? Que todas las naciones puedan ver cómo Dios juzga con justicia. Dios es un Dios de justicia. Y que todas las naciones, entre las cuales está Chile, estamos también nosotros y todas las naciones que nos rodean acá en Sudamérica, todo el mundo, todas las naciones puedan ver cómo Dios rescatará a ese pueblo de este juicio. Podemos ver ahora todos cómo Dios no olvida a los suyos, no olvida a los que ama, y que Dios hará expiación, dice el texto, ahí en Deuteronomio, Dios hará expiación por ellos. Y que ahora podemos ver, no solamente en Oseas, sino que en todos los evangelios y en todo el Nuevo Testamento, cómo en Jesucristo se alcanza esta expiación, esa acción de no solamente rescatar, sino que de borrar el pecado de los pecadores. En Oseas vemos, al menos hasta acá donde estamos leyendo, quedan varios capítulos todavía, cómo Dios juzga. No deja simplemente Dios pasar el pecado, sino que juzga, y las naciones ven eso, como lo hizo Dios en Israel, y se preguntan ahora, mira, y si Dios juzgó a Israel de esa manera, ¿qué queda para nosotros? ¿Qué haremos si Dios realmente es un Dios de justicia y juzga a los pecadores? A los pecadores. Pero en Deuteronomio 32:43 vemos cómo Dios no solamente juzga, sino que también rescatará y hará expiación por su pueblo. Y nosotros, las naciones, ahora nos preguntamos cómo Dios hará esa expiación. Y cómo Dios hará esa expiación por nosotros, por ustedes. Cómo Dios quitará nuestros pecados. Nosotros también hemos gastado nuestras fuerzas en cosas ajenas a Dios, como quien siembra viento. No nos hemos fortalecido con el poder de Dios, sino que nos hemos debilitado y nos hemos hecho como vasijas que nadie quiere, que deberían estar en la basura y son merecedoras de eso. Nosotros hemos querido ir por nuestros propios caminos como asnos monteses. Somos también como Israel, que al verse afligido buscaba su salvación, buscaba esperanza en otras cosas y subieron a Siria. Despreciamos también la grandeza de su ley y las tuvimos como cosa extraña. Buscamos nuestros propios placeres y no el hacer sacrificios puros para Dios con toda nuestra vida. Nos olvidamos también de nuestro Hacedor. Si Dios juzgó a su amado pueblo Israel por estas cosas, ¿qué queda para nosotros? Solamente poner nuestra esperanza en el sacrificio expiatorio de Cristo Jesús por nuestros pecados. Solamente confiar en la sangre de Jesucristo que borra, que quita el pecado para siempre. Creer para salvación, porque el Señor Jesucristo se dio a sí mismo el rescate por todos, por pecadores de todas las naciones, de todas las lenguas, de todas las etnias, de todo el mundo. Cuando vemos a Dios juzgando a Israel por su pecado, no nos creamos mejores, no nos creamos peores tampoco que ellos. Sepámonos simplemente igual de necesitados completamente, dependientes de su gracia. Necesitamos a Dios. Y hermano, ahora ya quiero que oremos por esto, para que el Señor nos guíe cada vez más a comprender esa necesidad que tenemos como pecadores de Dios. Necesitamos de ese perdón, necesitamos de su gracia frente a su justicia, frente a su santidad. Necesitamos de ver la cruz de Cristo. Necesitamos de esta salvación y de esta esperanza y de estarla recordando cada día. Así que, hermano, quiero orar por esto, por ustedes y para que esta palabra
quede en nuestras vidas. Amado Señor, Padre Santo, gracias por este momento en que tu palabra puede ser abierta. Gracias porque nos muestra, si bien cosas muy duras, si bien cosas terribles, producto de este juicio, por este pecado terrible también, nos muestra un Dios que juzga, un Dios que es justo, santo, perfecto en todos sus juicios y estatutos, que no falla. Padre Santo, frente a eso nos preguntamos qué haremos nosotros si también somos pecadores. Solamente la sangre de Cristo puede limpiar nuestros caminos y hacernos puros, hacernos buenos ante ti, aceptados delante de ti. Solamente en el amado, solamente en Jesucristo hay salvación. Solamente en Él podemos tener esperanza ahora. Necesitamos, Señor, de Jesús. Gracias porque en Él tenemos salvación, si hemos creído para vida eterna, si nos hemos arrepentido de nuestros pecados, Señor. Si hay alguno acá que todavía no ha creído, Señor, yo te ruego que transformes su corazón, que lo hagas un corazón nuevo, una nueva criatura para ti, a fin de que te pueda conocer, a fin de que pueda deleitarse en verdad en lo bueno, en tu justicia, en tu persona, y alejarse de todo lo que motiva, de todo lo que atrae tu ira, Señor. Y a nosotros también, Señor, porque seguimos, Padre, en este mundo. Seguimos expuestos a esta naturaleza, pecando. Y necesitamos, Señor, consuelo. Necesitamos, Señor, que tú moldees, que nos ayudes a cambiar a fin de ser no como nosotros queremos ser, sino como nuestro Señor Jesucristo es. Padre, te rogamos por misericordia, por gracia, para que en tu poder y en la obra poderosa, tremendamente poderosa del Espíritu Santo, puedas transformarnos día tras día y a través de esta predicación, que no sea como viento, que prediqué y luego se olvidó y se olvidaron de esto, se olvidaron de tus palabras. Que no sea eso, Señor, sino que se atesore esta palabra tuya, que fue leída ahora, que traté de explicar fielmente. Señor, te ruego que quede en sus corazones y en el mío para siempre, a fin de que te adoremos para siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias, hermanos.